Bien, buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a estar viendo las áreas hospitalarias dentro de la conferencia que nos corresponden dar en la segunda unidad. Las áreas hospitalarias son los servicios que ofrecen los hospitales que pueden clasificarse en tres áreas: de atención aguda, cuidados paliativos y convalecencia, cada uno de ellos por sus características que debe contar con condiciones de higiene y comodidad específicas y suficientes para ofrecer una atención médica adecuada. Dentro de ellas se encuentra la terapia intermedia, unidades coronarias, anestesia, unidades de terapia intensiva, unidades de cuidados intensivos neonatales, intensivas pediátricas, quirófano, oncología, urgencias médicas, etcétera, etcétera. Existen zonas de alto riesgo que van a ser aquellos espacios cuya carga bacteriana es mayor casi siempre al 60%, donde también son conocidas como zonas críticas. Las áreas críticas están clasificadas por alto riesgo. Estas corresponden a espacios delicados donde existe alto riesgo de infección, tales como quirófanos, sala de cirugía, urgencias o de partos, también unidades de esterilización o diálisis y áreas de preparación para medicamentos parenterales y terapia intensiva. ¿Cuáles son las áreas críticas? Las áreas críticas representan centros fundamentales dentro de las instituciones hospitalarias porque concentran el flujo de pacientes de mayor gravedad. Deben interactuar estrechamente con otros servicios y consumen un amplio porcentaje del presupuesto hospitalario. ¿Cómo se clasifican las áreas de riesgo? Las áreas de riesgo pueden ser intermedios o semicríticas. Las áreas institucionales se clasifican en críticas, semicríticas o no críticas. Son el riesgo de infección generado por la actividad que allí se realice, como áreas de consulta externa, áreas de consulta especializada, esterilización, servicios de mantenimiento, entre otros. ¿Qué es una zona de peligro? Una zona de peligro es un área determinada como tal por la legislación francesa, con una zona de riesgo es una zona peligrosa temporalmente de la que han informado los usuarios. El servicio Zonas Peligrosas le informa tanto sobre las zonas peligrosas como las zonas de riesgo. Las áreas blancas de un hospital, como bien dije anteriormente, o sea, están la zona negra, la zona gris y la zona blanca, que va a ser la sala de un establecimiento hospitalario especialmente acondicionada para realizar operaciones quirúrgicas. Es el área de mayor restricción donde se encuentra la sala de operaciones como tal, que veremos posteriormente en las diapositivas. Las áreas semicríticas de un hospital, a estas áreas o salas de un centro hospitalario suelen estar clasificadas en atención aguda, cuidados paliativos y convalecientes o convalecencia. Los requisitos de diseño van a tener siempre sus acabados especiales que aseguran la limpieza e higiene de la habitación, el aislamiento de las tuberías y los conductos de aire, los sistemas de filtración de aire, entre otros. Siempre en por ejemplo, los quirófanos, los conductos de aire acondicionado y demás, es a nivel central, nunca individuales, por lo regular. La temperatura ideal en un hospital, teniendo en cuenta las habitaciones, debe de oscilar siempre según la época del año, entre el 87%, 87,1%, entre un 20 y un 22 grados Celsius, y el 1,61% entre un 30 y un 32, y el 10,48% entre un 28 y un 30 grados centígrados. El cuarto séptico va a ser el local destinado al almacenamiento, limpieza y sanitización de los recipientes utilizados para recolectar los excretas de pacientes imposibilitados para hacer uso del sanitario, así como para el acopio de ropa de cama y la utilizada por los pacientes en las áreas de hospitalización. Siempre va a haber un local destinado con sus puertas cerradas para echar todos estos desechos biológicos que son utilizados por los pacientes y por nosotros también. Un área crítica en seguridad. Van a ser los controles de seguridad en los entornos de las áreas críticas. Evalúe siempre los accesos al área considerada como crítica, estructuras que impiden el ingreso o salida sin ser detectado, registros para establecer trazabilidad. La zona de peligro es aquel rango de temperatura
entre 40 y 140 grados farándicos. Pero nosotros aquí siempre utilizamos un 4,4 y un 60 grados centígrados, en el que las bacterias crecen con gran rapidez. Siempre debemos usar un termómetro para verificar las temperaturas. Nunca dejar los alimentos en las zonas peligrosas por más de 2 horas o 1 hora si la temperatura ambiental es superior a los 32,2 grados centígrados. Las áreas negras de un hospital son aquellas salas de un establecimiento hospitalario especialmente acondicionada para realizar operaciones quirúrgicas. Es la primera zona de restricción y funciona como zona amortiguadora de protección. Ahí va a incluir las oficinas, admisión quirúrgica, los baños y los vestidores. Como ustedes ven aquí, esta es la zona negra en un quirófano. El quirófano va a ser aquella sala o habitación que se halla en sanitarios, hospitales o centros de atención médica y que está especialmente acondicionada para la práctica de operaciones quirúrgicas a aquellos pacientes que así lo demanden. El quirófano se va a dividir siempre en 3 zonas principales de restricción progresiva para eliminar fuentes de contaminación. La zona negra es la primera zona de restricción y funciona como zona amortiguadora de protección. Ahí, como dije anteriormente, incluye las oficinas, la admisión, que aquí ustedes pueden ver la oficina, la admisión quirúrgica, los baños y los vestidores como tal, que siempre utilizamos antes de entrar a la zona gris, ya que es donde está la parte preoperatoria. Esta zona se permite el acceso con bata clínica, la bata normal. Es donde el personal se coloca el atuendo quirúrgico. La comunicación con la zona gris es a través de una trampa de botas para el personal y una trampa de camillas para los enfermos. Como ustedes ven, aquí ya está la zona del transfer. El transfer que va a ser la zona límite, la línea de transferencia hacia la zona gris que va posteriormente aquí. Esta requiere portar ya el uniforme completo de la vestimenta que corresponde a estar dentro de un quirófano. En esta zona se encuentra la central ya de equipos, central de medicamentos, cuarto de anestesia, sala de recuperación, cuarto rayo X, también el cuarto séptico se encuentra aquí, que es donde vamos a echar los desechos biológicos estos. Aquí, como ustedes ven, también está la zona del lavado de la mano quirúrgica, el salón o quirófano. Y aquí pues está el transfer, que es por donde tú puedes obtener las cosas de esterilización y demás para trasladarlo hacia la zona blanca. Para la zona blanca va a ser el área de mayor restricción donde se encuentran las salas de operaciones, como ustedes ven aquí. Y es considerada una zona restringida porque solo puede entrar y salir el personal correspondiente a esa área y el paciente, no cualquier otra persona que no esté realizando ninguna función dentro del quirófano puede estar. Dígase, las enfermeras circulantes, la enfermera instrumentista, el técnico de anestesia, el anestesista o el médico anestesista especialista en anestesia y el técnico que es enfermero. Ustedes pueden optar por un posgrado de anestesia también en un futuro también, o enfermera instrumentista o circulante también, que son las únicas personas, y el médico, los médicos que van a operar, el cirujano y el primer ayudante del cirujano, que es un médico también de experiencia para realizar la actividad de aquí. El circulante va a ser el que circula, el que le alcanza a la enfermera instrumentista o a los médicos las cosas que pueden estar circulando cuando requieren de alguna necesidad ellos. El tamaño casi siempre del salón, ustedes ven aquí, esto es un quirófano también, que ya este es de alta tecnología también porque es por cirugías videoendoscópicas que se realizan ahí. El tamaño mínimo recomendado para los quirófanos debe ser siempre de 36 metros cuadrados, por lo general, 36 metros cuadrados. Recuerden siempre las características estas, tienen que tener ustedes presentes. Las puertas deben ser correderas y deslizantes y nunca abatibles, ya que estas últimas provocan fluctuaciones y corriente de aire con el consiguiente riesgo de contaminación. Antes usaban siempre mucho las puertas abatibles, pero ya hoy en día, por medidas de bioseguridad,
se utilizan las puertas de corredera también. La ventilación, siempre debe existir un conducto de aire donde se colocan en el techo o en el alto de una pared, que la utilidad real es la reducción de la contaminación transportada en el acto quirúrgico como tal. La temperatura debe oscilar entre 20 y 25 grados Celsius y una humedad que suele mantenerse entre el 50 y el 60% siempre. Los suelos deberían ser a prueba de caídas por deslizamientos. Deben ser a prueba de caídas por deslizamientos. Y las paredes y los techos, muy importante esta característica de las paredes y los techos, deben de ser lisas, no porosas, resistentes e impermeables. Lisas y siempre deben de ser de colores claros, casi siempre colores verde o azul claros, casi siempre. La zona del quirófano sobre todo. ¿Por qué? Porque son colores antibacterianos. Los colores oscuros atraen bacterias. Las zonas no porosas pueden, en las zonas no, o sea, en las zonas porosas, disculpen, de las paredes o de los pisos pueden existir crecimiento bacteriano y puede ser objeto de contaminación del salón quirúrgico, o sea, del quirófano como tal, del local, y pueden generar entonces complicaciones postquirúrgicas casi siempre de infecciones quirúrgicas, dehiscencias y demás. El área de tratamiento en el hospital, está el área de tratamiento roja, que siempre se requiere un mínimo de 2 horas de atención quirúrgica para tratar un paciente politraumatizado en una zona con un limitado número de quirófanos, que será imposible proporcionar siempre atención quirúrgica simultánea a muchas víctimas que requieran tal atención. En consecuencia, es necesario acondicionar un área específica donde las víctimas con código rojo recibirán atención apropiada. Esta área de atención de shock trauma se llamará área de tratamiento roja, que deberá estar a cargo de siempre de un especialista en urgencias o un anestesiólogo y preferentemente ubicada en el departamento de urgencias médicas, acondicionada para tratar pacientes en gravedad extrema y súbita. El área amarilla, ahí serán enviados inmediatamente después del triaje en un pabellón, a un pabellón quirúrgico que se ha despejado durante la fase de activación para ese fin, y esta área estará bajo siempre las órdenes de un médico del hospital. Debe vigilarse continuamente el estado de la víctima, revalorarse y mantenerse la estabilización. Si su estado empeora, entonces se pasaría o se trasladaría hacia el área roja, donde estarían ya los cuidados intensivos como tal. El área verde, estas víctimas no deben de ser tratadas al hospital, principalmente sino referido a los centros de salud o consultorios. Sin embargo, cuando falla el sistema de manejo prehospitalario, llegarán al hospital muchas víctimas de esa categoría. En consecuencia, que deberán planificarse un área de espera para estas víctimas, siendo lo más conveniente ubicar al lejos de las otras áreas de atención. Toda vez que sea posible, estas víctimas deberán ser tratadas a un centro o consultorio de salud de las cercanías. Por eso casi siempre hay clasificadores en las áreas de las urgencias médicas en los hospitales, donde muchos casos que van al hospital no requieren de atención hospitalaria, sino de atención primaria, y se refieren siempre a los módulos de la atención primaria, a los centros de salud. El área de víctimas sin esperanza de supervivencia, ya estos pacientes solo requieren atención de apoyo y se recomienda siempre mantenerlo en un pabellón médico previamente despejado durante la fase de activación de esta parte, y las áreas de los fallecidos, que va a ser la categoría negra ya, o el área negra, que aquí debe contemplarse siempre un espacio suficiente y amplio para acomodar un mínimo de 10 cadáveres en condiciones aceptables, sobre todo en estos momentos que estábamos viviendo en el mundo entero por la pandemia, donde los hospitales han estado colapsados por cadáveres y demás, y debe entonces estar diseñado todos los hospitales con un área que como mínimo quepan 10 pacientes. Ustedes habrán visto aquí en el país ha habido dificultades con estas áreas por el colapsamiento de la cantidad de fallecidos que surgieron al inicio, sobre todo de la pandemia esta. Esa es la conferencia que nosotros queríamos tener con ustedes en el día de hoy.
sobre las áreas hospitalarias. Ese es un contenido que puede ir a examen también, sobre todo al examen bimestral, que prácticamente ya le queda poco tiempo. En el mes de junio debe de estarse realizando el examen bimestral, si mal no recuerdo. Entonces, nos queda por terminar la unidad número 2 para continuar ya en el área, en el hospital. ¿Algún criterio, chicos, de ustedes acerca de la conferencia esta de hoy para pasar entonces a otro tema? Chicos, bueno, si no tienen dudas respecto a la conferencia del día de hoy, darle las gracias a todos por la participación en nuestra conferencia de áreas hospitalarias y vamos a pasar a un segundo momento posteriormente para explicarle todas las tareas y deberes que tienen en la plataforma y cómo vamos a hacer las exposiciones grupales en la próxima semana. Gracias a todos y tengan muy buenas tardes.